Iglesia, seamos bienvenidos nuevamente a este hermoso lugar donde nos hemos congregado nosotros los creyentes, ¿verdad? Continuamos con el estudio bíblico del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 3 hemos encontrado los requisitos para los obispos y para los diáconos, los cuales ya lo estudiamos estos jueves anteriores. Recordando también que el por qué es que habla de esto la carta, porque es una carta pastoral dirigida a un ministro. En este caso era el apóstol Pablo, estaba dirigiendo su carta a Timoteo, quien se consideraba el pastor de una iglesia ubicada en Éfeso. Pablo le recuerda algunas de las cosas básicas que debe de utilizar Timoteo para cuando él quiera instituir obispos como también diáconos. Ya explicamos cada uno de esos requisitos, casi son similares. Pero en el versículo 14, al parecer, el apóstol va a cambiar de tema. No es que vaya a cambiar, sino que le dice las razones por las cuales él escribe estos requisitos, que no solamente fueron escritos a Timoteo, los vamos a volver a ver en otra carta pastoral dirigida a otro siervo de Dios llamado Tito. Y son similares, son los mismos requisitos que va a utilizar el apóstol. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. El apóstol le dice, te voy a dar estas instrucciones, espero un día verte, pero mientras ese día llega, tú debes de saber cómo administrar la iglesia. Tú debes de saber cómo conducirte. Tú debes de entender del por qué debes tomar ancianos, de por qué debes tomar diáconos, y sabrás cómo conducir. Y esto nos deja una enseñanza a nosotros, aunque no seamos pastores. Que la palabra de Dios es la conducta de vida y de fe de todo creyente, para conducirse dentro y fuera de la iglesia. Nosotros no podemos tener otra regla de conducta que no sea la Biblia, porque de lo contrario estaríamos haciendo a un lado a Dios. Usted como creyente debe de ser amante de la enseñanza de la Escritura, para no ser engañado, para que cuando venga el adversario con falsa doctrina, usted tenga, con la ayuda del Espíritu Santo, suficiente argumento, no para contender, sino para defender. Pero eso requiere, hermano, que haya un anhelo de conocer la palabra de Dios. Y bendito Dios por aquellos que nos gusta. En el caso particular, a mí me gusta mucho la enseñanza, el oírla. A mí me edifica. Muchos les gusta de las iglesias que haya más alabanza, que haya muchas cosas. Pero lo principal y en sí lo básico son las enseñanzas de la Escritura, las cuales lastimosamente a veces se les va dando otro lugar cuando debería de ser el lugar más eminente. Y por eso le dice, te escribo. ¿El qué le ha escrito? Le ha escrito una carta que ¿qué lleva? La palabra que Dios le había revelado al apóstol. No era una palabra de él. El apóstol los requisitos que toma los toma. ¿Por qué? Porque él ya es un apóstol, él ya tiene la experiencia y también sabía cómo los apóstoles contemporáneos ministraban la iglesia allá en Jerusalén. Y debido a eso él toma esos fundamentos básicos y se los describe a un joven llamado Timoteo. Entonces, cuando le dice, esto te escribo, se refiere a esta carta, a la palabra que le ha dado. Esto es necesario que yo te lo escriba, dice, aunque un día espero verte. El deseo del apóstol era encontrarse con Timoteo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ese era su deseo. Pero mientras, vea el versículo 15, ¿para qué citarlo? Eso es, si yo no llego luego, usted, Timoteo, ya sabe qué hacer. Y todo creyente debería de saber qué hacer, aunque no esté el pastor cerca,
aunque no esté un hermano al cual él tenga la confianza. Hermano, dice que tengo un problema. Usted debe de tener la suficiente capacidad que da el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, para poderse desarrollar mientras no llegan los demás hermanos. Va a llegar la oportunidad en la que a usted se le va a presentar que alguien esté necesitado de oración o que alguien esté necesitado que le enseñe. Mire, dice, yo quiero saber qué significa aceptar a Cristo. Yo a veces siento un deseo y usted no me va a llamar a mí. Usted tiene que tener la suficiente capacidad para ello. Necesita ¿qué? Tener la disposición de haber sido instruido por medio de la palabra de Dios. Para que si alguien le sale, mire, fíjense que yo no entiendo eso de tal y tal cosa. Venga, vamos a hablar. Bendito Dios por lo que les gusta la lectura bíblica. Les animo, hermanos, a tener una lectura bíblica, porque ella nos va a ayudar a hacer lo correcto. Ella nos va a ayudar a sabernos conducir. Ella nos va a ayudar a instruir a otros. Para que si tanto le dice el apóstol, no tengas pretexto, le quiere decir, sino que ya sepas qué hacer. Literalmente se lo dice en el versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes ¿qué? Conducir. Para conducirse Timoteo en la iglesia necesitaba tener una instrucción. Ya se le fue dada. Aquí lo tienes. Aquí te lo he escrito. Si tardo yo, tú ya sabes qué hacer. Tú ya sabes cómo ministrar. Tú ya sabes cómo referirte a los hermanos. Tú tienes ya las herramientas, le está diciendo. Para eso te la he escrito. Mire, es duro ver. No queremos entrar en polémica ni tampoco en crítica. Que hay gente que en los mensajes lo que más le gustan son las emociones. Pero a la hora del mensaje, ay, ya viene la Biblia, ya me voy a dormir. Ya viene el estudio, ya viene la enseñanza. Y hay algunos que eso es lo que no les gusta. ¿Sabe cómo están estas personas? Están desnutridas. Porque no tienen bases y son frágiles. ¿Por qué? Por lo mismo. ¿Qué enseñanza le estaba dando el apóstol Pablo a través de la carta a Timoteo? No le da una liturgia de cómo celebrar el culto. No sé si ustedes saben. No, liturgia es lo que menos le dice, ¿verdad? Sí, algunas cosas las toca, pero le da bases doctrinales. Más adelante le vamos a ver en el capítulo 4 que le va a advertir que van a venir hombres apostatarán contra la fe, que negarán muchas cosas que nosotros creemos. ¿Lo está qué? Preparando. ¿Pero a través de qué? De la palabra de Dios. El estar oyendo, yo le invito, hermano, a que escuche mensajes de sana doctrina también. No oír cualquier cosa también, ¿no? Y que se alimente a través de la Biblia y va a ver cómo va a crecer espiritualmente. Va a ver cómo usted se va a desarrollar y va a madurar espiritualmente, y va a entender y va a comprender muchas cosas y va a empezar a visualizar en sí usted cuál es la voluntad de Dios, porque aquí está en la palabra de Dios. De lo contrario, si no nos enamoramos de la enseñanza, de la escritura, de la palabra de Dios, no vamos a sabernos cómo conducir, mucho menos vamos a entender. Entonces le dice, para si tanto sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pero ¿cuál es la casa de Dios? Allí mismo se lo dice, que es la iglesia. Y la iglesia no es el sentido material de un edificio. Por lo que va a decir después, cualquiera puede pensar eso, ¿verdad? Que se refiere a una estructura física de una construcción. La iglesia somos usted y yo. Y esa iglesia, para la enseñanza que está dando la palabra de Dios en esta noche, esa iglesia que es la casa de ¿quién? ¿Pero cuál Dios? Si nosotros atesoráramos eso en nuestro corazón, ¿sabe qué somos en sí, hermano? Somos la misma gloria de Dios andando en medio de este mundo. Si nosotros atesoráramos esto, ¿qué soy yo? Esto sería como parte de conocer nuestra identidad, quiénes somos.
Somos la casa. En otra carta dice, somos el templo. ¿Y la morada de quién? Del Espíritu. No somos lo que nos vemos, pero cuando nos vemos en el espejo, ay, sí, soy feo, ¿verdad? Con razón ya no me quiere mi familia. Y empezamos a minimizarnos cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario, que usted y yo somos la casa, el lugar donde habita ¿quién? Dios. Ahora, no es este templo donde nosotros nos congregamos, somos nosotros. A eso se refería cuando le dicen en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios. Mire, hermano, no es cualquiera. Allí cuando dice del Dios viviente, no es que el apóstol Pablo esté diciendo existe otro Dios, es el único que está vivo, quiere decir. Es el único real. Es el único al cual se le puede dar el crédito de Dios. Los demás son ídolos. Y qué tristeza es que nosotros como iglesia no valoremos los títulos que Dios nos da. Que no los hagamos nuestros, no para envanecernos también, porque no tiene nada que ver eso, sino para vivir una vida en un completo agradecimiento y esforzar. Esto nos estimularía a esforzarnos a ser cada día mejor. Yo soy un hijo de Dios. Yo debo demostrar la gloria de Dios en mi vida. Yo debo de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Esos son los títulos, pero como no los conocemos ni los queremos tener como se debe, no los valoramos y los hacemos a un lado. Y vamos creyendo lo que la gente nos dice. La gente dice de los que nos congregamos. La gente que va a la iglesia es gente tercermundista, es gente necesitada, son pobrecitos, así, todos anatillos caminan, así nos dice la gente en su forma de ver. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la gente cree eso. Hermano, usted se está burlando de... No me estoy burlando, ni tampoco le estoy diciendo que es malo mantener porque sí tenemos que mantener una sumisión, una humildad. En realidad, hermano, no quiere decir que seamos tercermundistas, no, hombre, somos los que conocemos lo que Dios quiere. Deberíamos de entender lo que pasa. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro corazón al Espíritu Santo. Lo que está sucediendo en estos tiempos, la pandemia, los desastres, que a nosotros como iglesia, hermano, debería de darnos la certeza de lo que hemos creído, que es verdad. Miren que esta vez no es para tener temor, es para entender que hay un Dios poderoso que controla todas las cosas y que el hombre no puede estar sin Él, que el hombre necesita de Él, pero muchas veces nos hacemos al lado del mundo. Porque no hemos entendido que somos lo que dice la palabra de Dios, la casa del Dios, así dice, ¿verdad? ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Que es la iglesia. Esa iglesia, ¿quién es el dueño? El hermano Luis. O el pastor de tal denominación. No, hermano. El dueño de la iglesia es Cristo. Él es el Dios viviente. Él es su dueño, quiere decir. Usted tiene un propietario. ¿Quién es? El dueño del cielo y la tierra. Lo ha dejado aquí para que represente quién es Dios, pero eso no lo hacemos. Que es la iglesia del Dios viviente. Otro argumento que le da: columna y baluarte de la. Y ya ha visto usted que mucha gente que nosotros conocemos la verdad. La verdad es Cristo. Dice que en el Antiguo Testamento los salmos hablan acerca de el Dios verdadero, dice. No solo los salmos, sino todo el Antiguo Testamento refiriéndose a Dios como el único Dios verdadero, o sea, el único que existe. Ese es nuestro Dios. Cuando dice, ¿qué es una columna? Una columna es algo que sostiene un edificio, ¿verdad? Entonces, nosotros la iglesia somos quienes, los que verdaderamente deberíamos de vivir y andar en qué, en esa verdad. Y baluarte, la palabra baluarte es la estructura de edificios que
que tienen sobresalen por su estructura y llaman la atención. ¿Y qué hace la iglesia? A veces llamamos la atención al revés para dar un mal testimonio. ¿Cuándo la iglesia debería de dar el qué, hermano? A resaltar la verdad de Dios. Que la gente nos vea, no así como se ve en esos edificios. Mire, usted va por cualquier pueblo y lo primero que usted ve esa casa, qué bonita, ¿verdad? Eso se está dando a entender un baluarte. Es un edificio bien construido, que llama la atención, que tiene una estructura sólida. ¿Y quién es en este mundo la columna y baluarte? Usted y yo. ¿Qué somos? La iglesia. O sea que la gente no... hermano, no, hombre, los que se congregan en las iglesias todo el tiempo andan con un buen ánimo, todo el tiempo son respetuosos. La gente que está viendo algo en nosotros, no somos nosotros, sino que el Cristo que hemos creído en nuestro corazón está haciendo resaltar esas cosas. Eso le está queriendo decir el apóstol Pablo a usted y a mí. Amén. No solo a usted. No. A usted y a mí. Vamos a caminar para envanecernos. No se está hablando de eso. Se está hablando acerca de lo que deberíamos de expresar. Pero qué duro es que me saluden a mí. ¿Qué tal, hermano Rick? Aquí, hermano, algo arruinado. ¿Qué estoy resaltando yo? ¿Y a qué se debe que está? Ay, que yo quisiera mejor que Cristo venga y ahí me muero usted. Se me acaban todas. ¿Sabe qué me va a decir el Señor? Egoísta. Hay muchos que no he salvado y por eso no puedo llegar. Eso no te diría el Señor, ¿sí o no, hermano? Ni les has ido a anunciar el Evangelio. Lo peor, ni les estás anunciando con tus hechos. Me quedaría yo sorprendido. La iglesia a veces en sí necesita a veces ser estremecida, pero no por el hombre, sino por Dios, que le haga a Dios sentir quién es. Este es el poder que tenía la iglesia en tiempos de los apóstoles. Creían quién era su Cristo. Creían que su Señor, ellos le habían visto, le vieron crucificar, le vieron también resucitado, le vieron sanar enfermos y levantar muertos. Entonces lo creían en su corazón. Ese era el poder que ellos emanaban. Hermano, la Biblia dice que aún en los tiempos de la iglesia, en el libro de Hechos, muchos iban hacia los apóstoles. ¿Para qué? Para que muchos a través de sus oraciones fuesen sanados. ¿Pero qué era? No eran ellos, era lo que habían creído en sus corazones. Y es lo que hoy no existe en la iglesia. Porque para esa iglesia, ellos eran ¿qué? Lo que el apóstol dice. Columna y baluarte de la verdad. Los iban a matar por lo que predicaban. Esto es la verdad. Así es. Hemos de obedecer antes de obedecer a Dios. Vamos a obedecer a los hombres, decían. Tenían seguridad de lo que habían creído. Los vamos a echar presos. Dejen de andar predicando en el nombre de Jesucristo. Dejen de andar diciendo que Cristo ya resucitó. No les interesaba porque tenían seguridad de que ellos predicaban el qué, la verdad. ¿Y nosotros? ¿Y qué tal, hermano? Veo que a veces va a una reunión. Ah, sí, por ahí voy a una reunioncita. Le estamos diciendo a la reunión de la congregación de los santos una cosa pequeñita. Ya nos sentimos más orgullosos de decir, ah, sí, fui a la cancha, mira, ahí estuvo bien bonito, imagínense. ¿Cuándo? ¿Y de dónde? ¡Ja! Vengo de gozarme con los santos escogidos del Señor. Es que ya agarró a ella. Si yo trepe ahí, sí, ahí estaba la gloria de Dios. ¿No quiere que ore por usted? Capaz que ni les dice, van a acercar a usted. Eso nos falta a nosotros como iglesia. No es un avivamiento de emociones, no, hermano. Es algo que lo puede producir el Espíritu Santo cuando creemos esta verdad en nuestro corazón. Lastimosamente, la iglesia de este tiempo, y no hablo de la iglesia local, sino de la época en la que vivimos, ha sido manejada por emociones. E incluso, hermano, ha utilizado sistemas humanos para llamar la atención. No se debe. Es de predicarse la verdad de Cristo el que quiera creer que crea. Pero no podemos, hermano, ¿por qué no nos inventamos un sistema que llame a los hermanos que vengan?
no los convence el Espíritu Santo, sistemas mundanos, ¿qué les van a enseñar? Sistemas mundanos. Ay, que voy a dar, hermano, pongamos globos allí y hagamos una fiesta, una comida. Van a venir por la comida. Ay, hermano. Se llena, pero ¿de qué? ¿Qué les está estimulando a esta gente a venir? ¿La verdad de Cristo? ¿La palabra de Dios? El plato de sopa. Y después se enferma. El pastor de veneno de Dios. Y todo, hasta los medios de publicidad. Aquí hay una iglesia que envenena a los zaragocenses, van a decir. ¿O no, iglesia? Démonos cuenta entonces que el apóstol estaba queriendo despertar en Timoteo. Vaya, Timoteo, si yo me tardo, usted sabe cómo conducirte. ¿Por qué? ¿Y a dónde? Usted se va a conducir en la iglesia. Esa iglesia es la casa de Dios, le está diciendo. Amén, hermano. La casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, le dice. El Dios que está vivo. ¿Sabe cuál le está recordando como la historia sucedida años, miles de años podríamos decir, en tiempos de Elías? Usted sabe que Elías demostró su Dios, no su Dios, el verdadero Dios, haciendo descender el fuego del cielo. Eso le está queriendo decir. Ese Dios para Elías, ¿cómo estaba? Vivo. Y el Dios Baal, mire, Elías se mofaba, hermano, de los Baales. Y no les decía, pues, grítenle porque quizás está dormido. ¿Saben que así le decía? ¿Sabe por qué decía eso Elías? Porque Elías sabía quién era su Dios, como usted y yo debemos de saberlo. Grítenlo, quizás está dormido. Despiértenlo, le decía. Quizás está descansando o está en una siesta, está dormido. ¿Va que así le dice, hermano? ¿Por qué le dicen eso a Elías? Porque sabe que ese Baal nunca va a responder, hermano. El Dios que yo he querido, si ustedes quieren seguir a un verdadero Dios, demostremos, hagamos 2 sacrificios. Dijo, ahí es el premio. Hagamos 2 sacrificios. Sacrificio que lo consuma el Dios, ese es el verdadero Dios. Sabía que Baal no lo iba a consumir. Dice que toda la noche pasaron llamando tal Baal, nunca hizo nada. Ay, hermano, cuando le toca a Elías. Ha sido consumido el sacrificio. La gente se asustó. Esa seguridad debemos de tener nosotros. No es una emoción, hermano, de salir. Yo tengo el Dios vivo, hermanos. Y cuando venga la prueba, vamos a ver si tenemos el Dios vivo. Ahí es donde se demuestra en estos tiempos. Que todo el mundo anda hablando muerte. Ay, que se vaya el 2020. Ay, que no sé qué me dice una persona. Ay, ojalá que termine ya 2 meses porque termine este año. Y según ellos, terminando el año, las cosas van a cambiar. Así es. Porque ellos creen que ya a las 0 horas del 2021 las cosas van a ser diferentes. Las cosas van a ser como Dios quiera que sean. Y nosotros hemos de aceptar esa voluntad. Y hemos de estar seguros que a pesar de esas circunstancias, aquí está Dios con nosotros. Y debemos de sabernos conducir allí. Eso le dice. Dios puso en mi corazón decirle, mire, pero no se ha dado cuenta que en este año Dios le ha guardado y le ha mantenido sano. Ay, sí, verdad. Entonces hay algo por qué agradecerle a Dios. Hasta yo me sentí exhortado. Porque estaba diciendo, ay, sí, tantas cosas. Hoy otra tormenta. Ya me estaba yo metiendo en el tema de Dios. Que fácilmente nos metemos. Este año ha sido de una tras otra. Ay, hermano, casi decimos, este año ha sido salado. ¿Cuál sal? Aquí está la única sal, es el sazón que da Dios, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Ese debe de ser, pero la actitud que nosotros tenemos. Y esto es para que lo vivamos en medio de todo este montón de marañas que el enemigo quiere meternos a través de que está mal todo, que todo está colapsado, que ya se... Hermano, nuestra esperanza es que el Señor tiene el control de toda la situación. Ese es nuestro Dios. Versículo, no lo hemos terminado. Columna y baluarte de la verdad. Entonces, esa verdad que es Cristo debe de resaltarse. Debe de estar en nosotros. Y debe de, no que yo le esté diciendo, sino que la viva. Y eso nos falta a muchos cristianos. La
Lastimosamente muchos cristianos, hermanos, nos gustan las cosas religiosas muy alejados de esta verdad que es Cristo. No, estos sueños están. No lo quieren saber. Lastimosamente. Esta verdad debe de darse a resaltar. Esa verdad de Cristo Jesús que dijo, yo soy el camino. ¿Yo soy qué dijo? La verdad. ¿Y la verdad qué es? No es solo lo opuesto a la mentira. La verdad debe de sostenerse por sí sola. Esa verdad de Cristo en nosotros. Esa es nuestra fe. Versículo 16. Termina esa exhortación y luego en el versículo 16 aparece una expresión como las vistas en uno de los evangelios. Muchos catalogan que este es un credo o una alabanza de la iglesia en aquel tiempo ya. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cuando dice misterio, no se refiere a que esté oculto. En nosotros no hay nada oculto. Ya Dios nos lo reveló. Amén, hermano. La palabra misterio puede confundir y decir, o sea, que está oscuro. No se entiende, no. El misterio es para los incrédulos. Ellos no saben, no les ha sido revelado, como cuando ustedes y a mí, nosotros veíamos algunos que yo he tenido el privilegio de, no era cristiano y tuve el privilegio de venir al cristianismo y yo veía unos hermanos que a mí me impactaban. ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Vamos a ir al culto! Yo hasta me les respondía. Y yo decía, estos están locos, a ver, ¿qué? Tal domingo le decía, y así lo fui llevando hasta que el día que el Señor me hizo ir, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué era en ellos? El Espíritu Santo. Y yo decía, a ver qué les agarra. Y que no se acuerden de venirme a invitar, decía yo. Porque para mí era un misterio, no entendía lo que ellos tenían, estaba oculto para mí, pero hasta que me fue revelado. A usted le ha sido revelado lo que sí. E indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. ¿Cuál es esa piedad? La bondad de Dios, ¿cuál fue? De Dios. Oiga, ¿quién? El soberano, el eterno, el que tiene diferentes nombres. Como Dios puso en el corazón de nuestro hermano un día de estos, meditar. Dios que se identificaba en el Antiguo Testamento por muchos nombres. Como el Dios de mi bandera, el Dios de mi escudo, mi defensa, mi proveedor. Ese Dios, ahora dice, fue manifestado ¿en qué? ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. El eterno, el que nadie puede ver, el que le dijo a Moisés, muéstrame, quiero ver tu rostro. Así le dijo Moisés, ¿verdad? Nadie ha vivido sin antes, si me ve, le dice Dios. Ese Dios se manifestó a nosotros. Se manifestó a la humanidad. ¿En qué? En carne, dice. Lo mismo que dice San Juan. El verbo se hizo carne. Ese que solo oíamos Dios, el Dios todopoderoso, el eterno, el soberano, el único, el altísimo, se manifestó en carne. ¿Cómo? Eso es lo que no entendieron en otro tiempo, cuando Cristo vino. Y aún muchos no lo siguen entendiendo. ¿Cómo es que Dios se manifestó en carne? Bueno, fue manifestado en carne. Se dio a conocer, quiere decir, a través de la persona de Jesucristo. Pero muchos por eso, ¿cómo siendo hombre te crees Dios?, le decían los religiosos de aquel tiempo. ¿Cómo este hombre se atreve a decirle, tus pecados te son perdonados a este cojo, a este enfermo? ¿Qué les decía Jesús? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? Esa es la manifestación de Dios en una forma visible. Aunque cuando Cristo toma forma, la palabra de Dios lo dice también, el mismo apóstol enseña en una carta, que tomó forma de hombre, siendo Dios, lo dice, ¿verdad? En una de las cartas a las iglesias. Tomó forma de hombre. Pero no es que él, hermano, sea un hombre, sino que tomó esa forma para enseñarnos algo.
para mostrar a nosotros. Eso es lo que hizo Dios cuando vino en Cristo Jesús. Ahora, hubieron divinidades que como humanos no las podía la gente entender. Se manifestó en carne, a través de Cristo, justificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Cristo vino y se manifestó a los hombres en carne. El Dios poderoso se manifestó, se tomó forma de hombre. ¿Para qué, hermano? Para tomar nuestro lugar. El favor inmerecido hacia el hombre. Pero fue justificado. Cuando estuvo en la carne le dijeron a Jesús que era justo. Nadie le dijo a Jesús que era justo. ¿Qué le decían? Que echaba a los demonios. ¿Por qué? Vaya, cuando él echaba a los demonios, ¿qué estaba él? Manifestándose a los hombres. Pero le estaban en ese momento tomando como justo. No. ¿Cuándo le es tomado como justo al Señor? Cuando dice la palabra, justificado en el Espíritu. Cuando Él muere y resucita, ¿quién puede decir que no era Dios? ¿Quién puede argumentar? ¿Ve alguna ocasión en la cual los fariseos llegaron a contradecir? Ese era el miedo de ellos, que los discípulos anduvieran diciendo que Jesús había resucitado. Ese era el temor. En el Espíritu fue justo porque nadie pudo hacer nada. El justo, el mismo Señor eterno que no cometió pecado, que se manifestó al hombre a través de una forma de hombre como Jesucristo, teniendo un cuerpo natural de hombre. ¿Saben ustedes que Jesús en sí sufrió todo lo que sufre un hombre? Hay hechos en la Biblia que demuestran que hubo emociones humanas en él. Dice que Jesús lloró. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Esa es una muestra que él sentía humanamente. Cuando él va a la oración allá en el Getsemaní, dice que sus gotas eran como gotas de sangre. Lo dice la Escritura, ¿verdad? ¿Qué dice eso, hermano? En ese momento, ¿sabe qué está haciendo Jesús? Dios en forma de hombre. Se está sujetando como hombre a quién? Al Padre. Y le dice, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué estaba haciendo él? Dejándose caer en la voluntad de su eterno Padre para cumplir su voluntad. Allí venció Jesús la muerte. Ahí venció Jesús los vituperios. Ahí venció Jesús el ¿qué? El sacrificio de la cruz. Allí fue donde fue crucificado. ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Por qué cree usted que les dice a sus discípulos? Velad y llorad para que no entren en tentación. ¿Y qué le dice en su oración al Padre? Si es posible. El momento que viene es difícil y lo tengo que pasar como ser humano. Pero no quiero hacer tu voluntad. Y Pedro, que tuvo la oportunidad de orar, que dice la palabra de Dios que hizo cuando fue arrestado Jesús. No importa la oreja aún. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que él entró en tentación. Pedro entonces entró en tentación. Y eso es lo que Jesús le dice, no entren en tentación. El Hijo del Hombre será entregado a mano de pecadores. En ese momento iba a ser difícil para él. Fue justificado en el Espíritu y dice, visto de los ángeles. ¿Sabe que los ángeles nunca habían visto a Dios en la forma como Cristo Jesús? Le habían visto en otra magnificencia. Pero de esta forma, los mismos ángeles vieron. Cuando Cristo nace, hay ángeles. La Biblia me enseña. Hubieron ángeles. ¿Qué más? Predicado a los gentiles. Y por esa razón estamos aquí. ¿Qué más dice? Lo último. Creído en el mundo. ¿Cuántos creemos en el Señor Jesucristo? Y lo seguirán creyendo. Lo seguiremos predicando. Moriremos nosotros y otros predicarán. Lo último. Recibido arriba en gloria. Es toda una doctrina en práctica la que le está dando el apóstol Pablo a Timoteo. Así, amén. La fe, lo que debe de creer un creyente. Jesús vino al mundo por los pecadores. Dios mismo en forma de hombre. Eso le está enseñando. No es que un Dios chiquito, no. No es que no
sí, es un ángel. No. La Biblia dice, Dios fue manifestado en carne. La Biblia dice, el verbo se hizo. No dice, Dios mandó otro Dios pequeño, como algunas doctrinas quieren enseñar. Dios mandó solo un mensajero. Mentira. Él mismo se manifestó. Visible. Y no lo hizo para que el hombre se formara una imagen tampoco. Porque cuando Jesús quiso ser adorado por hombres, Él mismo ha exhortado y dice, den la gloria al que me dio. ¿Por qué me llama bueno? Le dijo un hombre. ¿Y sabían ustedes que Jesús era bueno? ¿Y por qué Jesús le dice a alguien, ¿por qué me llama bueno? Bueno solo ¿quién le dice? Padre. ¿A qué quería llegar Jesús con esa expresión? A ese hombre le quería hacer entender. Pero lo que quería darle a entender es, tú me llamas bueno sin conocer en sí. Yo he sido enviado por el Padre. Hermanos, nosotros como iglesia mantengamos esta fe y vivamos así, sin temores, sin ningún tipo de cosas que vayan a dar un mal testimonio, para que en vez de ser una columna y baluarte, vayamos a hacer, hermano, algo de escarnio, ¿verdad? Siempre vamos a ser escarnecidos por causa de predicar el Evangelio, pero nunca debe de ser. Bueno, la palabra de Dios habla de que si nosotros somos llevados a tribunales y a juicios, que lo seamos por vivir verdaderamente como hijos de Dios y no como homicidas, dice en la carta del apóstol Pedro, si no me equivoco. No como homicidas ni como ladrones. O sea, que no nos vayan a ver como, miren, son cristianos, miren, hombre, así te quería agarrar. Dice que es cristiano, miren el gran cigarro en la mano. ¿Qué verdad estoy dando? ¿Qué gran verdad está resaltando en mi vida? No estoy mostrando lo que Dios ya hizo en mí. No sé si hemos aprendido algo a través de estos 3 versículos, iglesia. Eso es importante, que atesoremos por medio de la palabra de Dios cómo debemos conducirnos. ¿Qué somos así? Somos la iglesia, la casa de Dios. Dios vive en un lugar, sí, su trono está en los cielos. ¿Y qué hay aquí en la tierra? Su presencia a través de ¿qué? Su Espíritu Santo. ¿A dónde, hermano? Allá en Guatemala, ¿cómo se llama esa ciudad? Allá en Esquipula. O allá, hermanos, en Jerusalén, allá donde están las ruinas del templo. En su corazón y el mío vive la presencia de Dios. ¿Por qué vamos a ir hasta allá? Pero hermanos, esos se han hecho ricos vendiendo eso. Miren, aquí estuvo Jesús. Y mentiras son. ¿Sabe usted que hay algunos lugares donde los turistas los llevan que son mentiras? Han pasado muchos años, han habido muchos desastres para poder decir verdaderamente aquí es, ¿verdad? Donde Cristo hizo tal cosa, donde Cristo anduvo. No se puede. Por esa razón se cree que también Dios no permitió que el pueblo viese donde Moisés fue muerto. Porque ¿qué fue, hermano? Aquí está la tumba del gran líder que sacó al pueblo de Egipto. ¿Va a decir, hermano? Pero para ir, para ver cuánto tiempo. No, usted no puede. No necesito saber dónde está la tumba, hermano, de Moisés. Lo que necesito es saber que Cristo que Dios manifestó a través de Cristo su amor, su bondad y su misericordia con un solo propósito. ¿Cuál? Salvar a este hombre perdido. Eso necesito creer. Y para eso no se necesita dinero. Se necesita fe, confianza, saber que es verdad, que Cristo murió para borrarme todos los pecadores. ¿Y cómo es que usted habla de eso? Si usted es igual que yo, ese es el misterio para usted que no lo cree. Para mí ya fue revelado. Ese es el amor de Jesús.
Dios se manifestó para mostrarme su amor. Con ese propósito Él tomó una forma de hombre para ser igual que mí y sufrir en ese cuerpo que no merecía sufrir lo que yo debería de sufrir. Yo soy el sinvergüenza que debería de haber sido crucificado. ¿Cuántos sabemos esto, no? Nosotros éramos los que pecamos, los que no cumplíamos la voluntad de Dios. Él era justo. El justo por